Obstrucción de la vía aérea superior y deformidad dentofaciales. La relación existente entre la obstrucción crónica de la vía aérea superiores y ciertas maloclusiones y alteraciones del crecimiento facial parece ser incuestionable. Los ortodoncistas denominan síndrome de obstrucción respiratoria a un conjunto de alteraciones dentales, esqueléticas y faciales bien definidas que se asocian con la respiración oral por causas diversas. Las indicaciones de actuar sobre la causa de la obstrucción debe establecerla el pediatra, el otorrinolaringólogo o el alergólogo. Sin embargo, estos especialistas también han de sensibilizarse frente a los efectos indeseables a medio y largo plazo de las deformidades dentofaciales severas, como daño psicológico, trastornos del lenguaje, fracturas dentarias, resistencia de hábitos y, sobre todo, apnea obstructiva y trastornos relacionados. Una buena coordinación interdisciplinar entre pediatras, otorrinolaringólogos, alergólogos y ortodoncistas es fundamental para controlar la deformidad dentofaciales relacionadas con la obstrucción de las vías aéreas superiores. Todo pediatra de atención primaria debe estar preparado para detectarla y referirla al especialista en caso necesario, pero consideran ese seno como privado y se sienten inmersos a veces en un círculo negativo de desmotivación y desinformación. Está demostrado que si la atención primaria conoce los aspectos fundamentales de la salud bucodental de su paciente y está capacitado para interpretar lo que es normal frente a aquellas posibles alteraciones que han de ser referidas, se puede diagnosticar y manejar precozmente patologías que de otro modo no se benefician de mejor tratamiento posible. Por el contrario, cuando no llegamos a tiempo y la patología ha evolucionado, el tratamiento de ortodoncia se vuelve más complejo, limitado o incluso a imposible. Tampoco son muchos los ortodoncistas que reconocen su corresponsabilidad en la prevención y tratamiento de unas enfermedades. La colaboración interdisciplinar del pediatra y el ortodoncista adquiere particular relevancia en el manejo de las consecuencias sobre la oclusión y el desarrollo facial de la ortodoncia. Obstrucción crónica de las vías aéreas superiores. Características del síndrome de obstrucción de las vías aéreas superiores. Es un síndrome de obstrucción respiratoria. Para definir el conjunto de cambios dentofaciales de naturaleza estructural y funcional que concurren en mayor o menor número en el niño afectado por una obstrucción crónica de la vía aérea superior. Para definir el tipo de nariz por desuso se denomina micronidisplasia, función de la localización y causa de la obstrucción en la nasofaringe, los adenoides. El niño suele presentar resalte dentario aumentado y rotación posterior de la mandíbula. Esta parece más pequeña porque se desplaza hacia abajo y hacia atrás alargando la cara. Por el contrario, en los casos de obstrucción a nivel orofaringeo, las amígdalas no es raro encontrarnos con o sin mordida abierta, que sería una mordida invertida anterior por desplazamiento hacia adelante de la mandíbula. La fisiopatología. Para explicar la relación entre la obstrucción de las vías aéreas superiores y el desarrollo de la maloclusión y los trastornos del crecimiento maxilofacial son muy numerosas. Básicamente, tres grupos. Patología respiratoria causa la deformidad dentofacial, es decir, la combinación de la obstrucción de las vías aéreas superiores y la propia respiración bucal es el problema primario. La patología respiratoria y la deformidad dentofacial son fenómenos independientes. La obstrucción crónica de la vía aérea superior solo es capaz de producir cambios en el desarrollo dentofacial en individuos genéticamente susceptibles. En la etiología, entre esas patologías que se asocian con alteraciones eruptivas, oclusales o del esqueleto facial, destacan tres grandes áreas etiológicas: la herencia familiar, patología genética y los síndromes, los trastornos respiratorios por obstrucción de las vías aéreas superiores, la desviación del tabique nasal, la hiperplasia del tejido linfoide naso-orofaringeo, la rinitis alérgica, la hiperplasia del conere y la poliposis, y por su trascendencia médica, aunque poco frecuentes,
la patología neuromuscular, las secuelas del traumatismo. En los aspectos diagnósticos, los otorrinolaringólogos pueden realizar la exploración visual instrumental y llevar a cabo evaluación fundamentales. Sin embargo, los ortodoncistas expertos en el estudio radiológico y cefalométrico del esqueleto facial tienen un particular acceso a la obstrucción de la imagen bi y tridimensional de las vías aéreas superiores para objetar su evolución, ya sea espontánea con el paso del tiempo o de forma secundaria como posible respuesta a nuestras medidas terapéuticas ortopédicas y ortodónticas. Una revisión sistemática reciente sobre el valor de la cefalometría en el diagnóstico de la hipertrofia adenoidea, en la que se analizaron también sus limitaciones, nos llevan a concluir que la combinación del análisis cefalométrico de las vías aéreas superiores con una buena sensibilidad y una historia médica rigurosa como mejor especificidad podría ser buen screener para valorar esta patología. El pediatra y el otorrinolaringólogo deben conocer las características dentofaciales del llamado SOR y referir a los pacientes al ortodoncista para su valoración y eventual tratamiento precoz. También se ha señalado que la cefalometría puede ser un buen predictor de la respuesta al tratamiento de la apnea obstructiva. Aspectos terapéuticos. El tratamiento del SOR debe ir dirigido a eliminar la causa cuando sea posible y recomendable la alteración estructural y fundamentales coexistentes o secundarias. Sabemos que para tomar la decisión de extirpar o reducir las vegetaciones y las amígdalas, los pediatras y otorrinolaringólogos valoran una serie de circunstancias, como número de episodios infecciosos al año, otitis, pérdida de audición, apnea obstructiva del sueño, etc. Muchos ortodoncistas piensan que también debe ser tenida en cuenta la deformidad dentofacial severa. El ortodoncista debe ponerlo en conocimiento del pediatra para que éste tome las medidas que considere adecuadas, pero el pediatra a su vez no puede ignorar la fisiopatología de la enfermedad dentofacial en estos pacientes para tratar la consecuencia estructural y funcionales de la obstrucción crónica de las vías aéreas superiores. El tratamiento ortopédico ortodóntico de las alteraciones dentofaciales relacionadas con la obstrucción crónica de las vías aéreas superiores tiene un efecto posible sobre la normalización estructural del territorio dentofacial y la interrupción de los hábitos normales, que repercute favorablemente en la función respiratoria superior. Aparatos de ortodoncia ortopedia, diseñados expresamente para inducir cambios esqueléticos. Estos son capaces de mejorar la permeabilidad de las vías aéreas superiores y contribuir en mayor o menor medida a la prevención de las consecuencias patológicas de su obstrucción crónica, en particular los trastornos del sueño de origen respiratorio. En la expansión maxilar superior, en muchas ocasiones la dimensión transversal del maxilar superior está reducida, pero no existe oclusión cruzada porque también es estrecha la arcada mandibular. La expansión maxilar es la inducción del cambio volúntrico en las vías aéreas superiores, que conlleva una mejoría de la función respiratoria superior objetivable con la mejoría de los parámetros que se cuantifican instrumentalmente: flujo y presión del aire. Corrección de la mordida abierta. La mordida abierta no corresponde a causa respiratoria, sino a la hiperdivergencia.
estructural del maxilar y la mandíbula de carácter puramente anatómico, sino que responde a desviaciones del crecimiento por una mala permeabilidad de las vías aéreas superiores, en biotipos faciales dentro de la normalidad. En estos pacientes, la mordida abierta es consecuencia de una posición adelantada de la lengua y la deglución atípica. Círculo virtuoso, entre comillas, que pone en marcha la expansión maxilar, la cual propicia la ubicación adecuada de la lengua en el paladar, con lo que parecer la deglución infantil. Disminuye la presión de la lengua sobre la parte anterior de la arcada dentaria y se cierra la mordida. El trastorno en la pronunciación de algunos fonemas que se deriva de la misma. Lo ideal es que el ortodoncista corrija primero la mordida abierta cuando sea posible y entonces, si el trastorno de la dicción persiste, que el logopeda inicie la rehabilitación. Para tratar esos problemas se dispone de aparatos ortopédicos que pueden resolver o mejorar casos moderados. Los más graves requerirán cirugía una vez concluye el crecimiento maxilofacial, pero en muchos casos particularmente hay que recurrir a la ortodoncia precoz con aparatos fijos multibrackets para reposicionar adecuadamente los dientes en sus respectivas arcadas. La resolución o mejora precoz del resalte es importante no solo por los efectos psicológicos que puede comportar la deformidad facial, sino por la interrupción de los hábitos lesivos y por el gran riesgo de fractura dentaria con el que se asocia. El resalte negativo son los dientes inferiores por delante de los superiores. Es una falta de desarrollo del maxilar en sentido posterior o por exceso mandibular. Una longitud excesiva del cuerpo mandibular. Un pragmatismo mandibular verdadero responde muy mal a la ortopedia dentofacial y cuando es grave tiene que tratarse con cirugía ortognática una vez concluya el crecimiento maxilofacial. La función del ortodoncista en estos casos es reubicar la mandíbula mediante una manera o con tracción ortopédica del maxilar para neutralizar el resalte negativo y permitir que el desarrollo dentofacial progrese normalmente. El tratamiento de la apnea obstructiva ya establecida en el niño constituye unos aparatos ortodónticos especialmente diseñados para avanzar la mandíbula e inducir a otros cambios funcionales para corrección precoz. A partir de los 5 o 6 años de las alteraciones dentofaciales que caracterizan el síndrome de obstrucción respiratoria en el niño, en particular la hipoplasia mandibular, combinada con la eliminación del obstáculo de las amígdalas y o adenoides como factor de prevención de la apnea obstructiva del sueño, desarrollada en la vida adulta. La deformidad dentofacial grave debería ser considerada un factor más a tener en cuenta entre aquellos que manejan pediatra y otorrinolaringólogo a la hora de decidir un eventual tratamiento quirúrgico de las vegetaciones o las amígdalas hipertróficas. Se deriva al ortodoncista a un niño con obstrucción de las vías aéreas superiores. En general, es buena edad para derivar al niño con mala respiración al ortodoncista a los 6 años, pero cuando existe mordida cruzada anterior
conviene verlo ya a los 5 años. La respiración oral es responsable de la hipofunción de la musculatura masticatoria y contribuye al crecimiento vertical cuando existe una genética en ese sentido. Pero no podemos impedir la respiración oral con aparatos, si realmente el niño no puede respirar por la nariz. Solo después de conseguir una razonable permeabilidad de las vías aéreas superiores, podremos ayudar al niño a recuperar la respiración nasal. La interposición lingual, deglución infantil, es resultado y perpetuado de la vida abierta y en muchos casos responde también muy bien a la exposición maxilar, pues en la deglución infantil amplía el hábitat natural de la lengua que en el paladar mediante la exposición maxilar, que retroposicionando la lengua en un territorio ocupado por una amígdala hipertrófica, y esto se puede solucionar extirpando las amígdalas. La interposición labial se da cuando existe resalte y es casi inevitable. En los casos más acusados se debe interpretar pronto, porque comporta muchos efectos indeseables. En primera fase se realiza una ortodoncia con bracket ya a los 8 o 9 años, precisamente para reducir el resalte antes de que se desarrolle estos efectos. El ortodoncista puede contribuir a mejorar la arquitectura de las vías aéreas superiores en casos moderados. Gracias.